¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación, a esta plática, a esta charla, a esta entrevista con un personaje que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen porque son de esos personajes creativos, son de esas mentes creativas, imaginarias que están detrás de todos esos proyectos exitosos que vemos de repente en la televisión, en el cine, en los shows, en los espectáculos, en los escenarios. Pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Sebastián Averbuch. Él es el productor creativo de un proyecto que parece simple, pero no lo es, que es este reality show que es Akashore. Y vamos a descubrir por qué este proyecto de Akashore, aparte de ser novedoso, aparte de ir evolucionando, tiene un gran compromiso creativo, sobre todo en las personas que se dedican a crear contenidos que atrapen al público, que atrapen la atención, como es este proyecto. Sebastián Averbuch estudió cine, luego hizo televisión de ficción, que son las series o son las telenovelas, y de ahí, junto con la evolución de los contenidos en la televisión, brincó a lo que son los realities, cosa que lo ha ido especializando creativamente, pero también le ha ido exigiendo creatividad a más no poder. Procesos en los que ha tenido que descubrir de donde no existían los procesos. Entonces va a ser muy interesante esta plática, así que los dejo con esta entrevista. Apunten, hagan anotaciones, hagan preguntas y por supuesto que hagan sus comentarios aquí en la parte de abajo, sus comentarios, sus dudas, porque vamos a estarlos respondiendo. Así que bienvenidos a esta entrevista, bienvenidos a esta charla con nuestro compañero creativo, productor creativo de Akashore, Sebastián Averbuch. Pues bueno, nos venimos directamente al área de trabajo de mi querido Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Venimos a invadirte un poco a tu área de trabajo porque sabemos que estás en friega, estás, como generalmente este tipo de proyectos lo exige, casi pisándose el talón al aire. Esa es la frase, pisándose el talón. Pisándose el talón al aire, pero bueno, estamos hablando de mi querido Sebastián, que... ¿Cómo se puede llamar tu puesto? ¿Eres director creativo? ¿Eres el productor? ¿Eres el director de contenidos? ¿Cómo se llama? En este caso, me tocaron ser cargo de la productor general y el showrunner. El showrunner es como el que corre el show, ¿no? Yo tengo un equipo con la directora de contenidos, que es Verónica Pequis, que tiene a su vez, somos como 7 en el equipo de contenido. Y después tengo como la parte de desarrollo, que es Gachús, José Carlos Gachús. Él es del desarrollo y Vero es contenido. Y yo estoy adelante arriba viendo que eso corra, ¿no? Que eso funcione. Porque es eso, ¿no? Digamos, para que haya contenido tiene que haber un desarrollo, para que haya un desarrollo tiene que haber un contenido. Y hay toda una estructura. Y sí, para que eso vaya. Vamos a hablar de este proyecto que es interesante, Akashore, que es un proyecto que ya va por la 7ª temporada. 7ª temporada. 7ª temporada. Y a lo mejor es un proyecto que mucha gente dice, es un proyecto muy fácil. Se ve que es una producción muy fácil. Pues pones a chavos que vivan, que se desvivan y prende las cámaras. Pero no es así. De repente hay una frase que dice, lo fácil se vuelve difícil. Sí, claro. Con los años más. Exacto. Entonces, vamos a hablar de esta producción, pero para conocerte un poquito más a ti, mi querido Sebas, ¿de dónde vienes? ¿En dónde has trabajado? ¿Dónde te formaste? Yo estudié cine en Argentina. Empecé trabajando en cine, después seguí trabajando en publicidad y después me metí en el mundo de la televisión. Y yo empecé trabajando en una productora de televisión. Yo trabajé en televisión en los 90, ficción y demás, hasta que en el 2000 empezó a haber como un quiebre con la ficción y el documental y demás, y empecé a hacer los realities. En Argentina ya en el 2002 me vine para México y voy y vengo. Y ahí descubrí esta cosa que es mitad ficción, mitad reality, un poco de documental y nada. Y una mezcla rara. Es como la evolución de los medios, ¿viste? De las distintas plataformas y cómo la gente va evolucionando para ver lo que quiere ver y cómo lo quiere ver y cuándo y dónde lo quiere ver, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que la gente de repente empieza a exigir más y es el momento en el que los creativos tienen que empezar a girar la ardilla para hacer que evolucionen los formatos? Porque estamos viviendo una etapa donde cada vez tiene que ir... los formatos están evolucionando muy rápido. La gente como que se empieza a aburrir muy rápido
Y como creativos tienes que estar generando nuevos contenidos, nuevos formatos, nuevas formas, aunque sea un conjunto de varias. Sí, ¿no? claro. Y ese es el desafío, ¿no? Porque tiene que ver también con la plataforma que uno elija hacer las cosas, ¿no? Entonces lo que suele pasar también es que un programa clásico de tele exige tener piezas para plataformas, piezas inéditas, piezas más cortas, ¿no? Entonces vos cuando ves el todo no es que solamente armás un programa de tele de 1 hora. Armás un programa de tele de 1 hora con piezas chiquititas de cada uno de los personajes, con escenas inéditas que vos ves en 3 minutos y que eso sirve para tener toda esa cantidad de público, ese abanico de público que vos tenés que atacar. Porque un canal como MTV, que es un canal de gente de 15 a 20 años, no te ven 1 hora de nada. Entonces, el desafío un poco es ese. Es que vos hagas un programa para alguien que quiere ver 1 hora, que tengas piezas de 2 o 3 minutos, que tengas piezas de 30 segundos para las distintas plataformas, y ahí es donde uno va, viste, evolucionando, tratando de aprender y ser creativo para poder tener todo eso en una cosa. Para irnos por partes y que los chavos, las personas que están acostumbradas a aceptar proyectos creativos, prácticamente un proceso creativo va desde la investigación hasta la idea, llevar a cabo la idea, encontrar si funciona o no funciona y reaccionar entonces y cambiar nuevamente la idea. Vamos a hablar de este proyecto en especial que es Sakashore, que es interesante. ¿Por qué? Porque ya llevan 7 temporadas. Es un formato que no sé si se ha gastado o si cada temporada tú has tenido que decir, tiene que pasar algo más, tiene que evolucionar, porque el formato ya está vendido, la gente ya está comprando, pero tiene que ir creciendo. Y sí, lo que pasó con el formato es esto que yo te decía, la evolución de las distintas plataformas. Entonces, era un programa que primero arrancó donde era un reality crudo y duro, donde metías a 10 chavos adentro de una casa y ni te metías a hacer nada y vos esperabas a ver qué pasaba. Al tercer año ya eso dejó de ser aburrido y había que meterse y plantear ciertas cuestiones que pasaran. Hay que provocar cosas. Provocar cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir a tal lugar porque sabes que ahí va a pasar algo. Y la clave de todo esto, donde también tiene que ver con la creatividad, de pensar, bueno, ya no solamente meterle cosas funcionales, sino en el casting. Entonces lo vas armando como una novela. Tenés el bueno, el malo, la linda, la fea, el pobre, el rico, ¿no? Tienes que encontrar a tus personajes y personalidades. Y todo el tiempo ser creativo en eso. Bueno, primero en meterte, en meterle cosas, después en las locaciones, después en los personajes. Y aparte este reality tiene una característica que es que la base, la raíz, ahora fueron como 12, pero 7 son siempre los mismos. Es chavos que empezaban a los 19 años y ahora tienen 24, 25, 26 años. Entonces ellos también en su vida cotidiana fueron evolucionando, fueron cambiando, mejoraron, empeoraron, y vos al otro año te encontrás con ese panorama. Entonces todo lo que vos pensaste tampoco sirve. Digo, vos en un reality armás como escaletas, ¿no? Quiero que pase esto en el primero, esto en el segundo. Pero después, las cosas, las relaciones humanas, 12 personas dentro de una casa, que se emborrachan, que van a bailar, que se enamoran, que se odian, y vos tenés que tener un equipo de creativos que pueda resolver las cosas ahí. Bueno, ahora hagamos esto, y eso es lo lindo de este proyecto, que va como cambiando todo el tiempo, ¿no? Es un poco lo que yo decía al inicio, que de repente mucha gente dice, pues un reality de chavos que están encerrados y que hacen y deshacen. Suena una producción muy fácil, porque prendes cámaras y que suceda lo que tenga que suceder, te lo narro y ya. Y resulta que en cuanto a producción y en cuanto a exigencia creativa, pues es mucho más que un proyecto guionado. Porque un proyecto guionado, pues haces una lluvia de ideas, haces mucho trabajo de mesa con creativos, con escritores, y hay una línea, y hay un guión, y hay personajes, y tú trabajas con los personajes, y órale, a grabar tal cual está en el papel para tener todo bajo control. En este caso es un reality. Lo que tú haces es, sí tienes una premisa, sí tienes un guión, por llamarlo así, para provocar ciertas cosas, pero entonces la exigencia creativa es el doble, el triple, o yo no sé cuánto más, porque tienes que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo, cómo se está comportando. Vas descubriendo incluso a los personajes, porque los que tú descubres en el casting, cuando los metes a convivir, van cambiando y vas descubriendo una nueva personalidad. Y entonces tú tienes que, como creativo, y toda tu gente creativa que está generando contenidos y está provocando cosas, tiene que estar muy al pendiente de, hay que provocar esto. ¿Cómo? Yo no sabía que esto... Entonces, todo el tiempo estás cambiando el guión a diario. Exacto. Aunque tú tengas un A, B, te vas a dar cuenta que para llegar a A, B, hay muchos picos y entonces eso te vuelve exigentemente más creativo. ¿No es cansado eso? Exacto. Sí, pero es lo lindo, ¿viste? Es la adrenalina del día a día. Es lo que tiene como esta cosa de docu-reality, que es lo que vos decís.
Lo que vos viste en el casting no tiene nada que ver con lo que vas a ver el primer día ni lo que vas a ver el último. Todo eso va como cambiando de una manera muy vertiginosa y vos tenés que saber que tenés que contar un programa de televisión, que el final de ese capítulo vos te tenés que quedar como qué va a pasar o qué pasó. Entonces, eso que decís vos es tal cual. Vos tenés que ir cambiando y tener un equipo. Por eso yo te decía que tengo un equipo muy grande de creativos a cargo de Verónica y nada, y lo que hacen ellos es eso. Termina el rodaje, después de, no sé, 12, 18 horas, y nos sentamos a ver qué pasó ese día para poder ver cómo vamos a encarar el próximo. Y en el caso de Acapulco y de la característica de estos chicos... Bueno, y no es complicado de repente que son varios personajes, son muchas historias las que de repente se empiezan a presentar. ¿Cómo deciden ustedes como creativos el decir, esta historia no le vamos a dar seguimiento? Mejor le damos seguimiento a esta y hay que cerrar, al final de cuentas, la historia. Hay que cerrar el círculo. Ese también es un trabajo creativo y es un trabajo de tengo que provocarlo porque no puede dejar de ser un reality. Exacto. Y es eso, ¿eh? Vos estás en el control viendo lo que pasa y vos, o en el momento o al final del día, vos tenés que tomar decisiones de cuál es la historia principal. Vos casi siempre, por lo menos en este reality, nosotros tenemos la historia principal, la historia secundaria, una historia C y una historia de color, ¿no? Ok. Entonces, ya hay una Biblia vos ya sabés, conceptual. bueno, esta historia de Man y Yaui va a ser la historia principal porque ellos al final del capítulo va a pasar tal cosa, eso no se lo pierdan. Ahora va a entrar un personaje que vive en el antro tal y que se enamoró, bueno, esa es la secundaria. Veamos la cara de la que gusta de él. Entonces vas armando eso porque también el equipo que tengo los conoce de memoria. Entonces sabés un poco cómo va a reaccionar, pero claramente tenés que ahí en el momento ir decidiendo qué vas a contar. Porque no puedes contar todo, porque aparte va a quedar mal. Porque lo que yo te decía, esto es un reality que debe tener 40, 50% de reality y 60 o 70% de entrevistas. Sí. Entonces vos tenés que saber cómo vas a narrar y la de humor, la que es una tragedia, esto que te digo que es de color, y eso lo vas viendo en el momento. Y claro, ahí el equipo de creativos es clave. ¿Entendés? Es clave. Y ese es otro proceso creativo también que forma parte del proyecto. ¿Cuál? Lo que tú dices, ya se grabó, ya tenemos el material, ahora hay que estructurarlo. Y otra parte creativa que siento yo que tienen que trabajar es cómo le doy ritmo a cada episodio para que el público no se me vaya, se enganche. Exacto. Es otro proceso también. Es otro proceso. Y tiene que ver con eso que te digo, ¿no? Sí. Igual en un caso como este, que vos tenés 12, 15, 10 participantes, con las características que ellos tienen, es difícil que no tengas ritmo, ¿entendés? Porque ellos son muy particulares. Pero tiene que ver con eso. Por eso vos dividís, ¿viste? Tenés la historia principal, la secundaria, la de color. Igual siempre algo más va a pasar porque es una cosa es lo que vos pensás en preproducción y vas armando como decías vos, otra cosa es lo que nos pasa en el rec y cómo va cambiando, y otra cosa distinta es cuando nos sentamos a editar. Sí, O sea, es otro te mundo. encontrás con otro mundo. Y hay que resolver nuevas cosas. Ajá. Y por eso, muchas veces, a veces hasta esos testimonios hay que volver a hacer testimonios porque te encontraste con que la situación que querés contar le faltan las reacciones. Este es un programa de humor, básicamente. Sí. Entonces tiene que ser como gracioso todo lo que fue sucediendo y el proceso final ese es el más creativo de todos. Porque con todo lo que vos ya hiciste tenés que armar un programa de tele. ¿Qué tan difícil es dirigir un programa como este? Porque al final de cuentas estás dirigiendo a personas que están viviendo cosas reales, pero a la vez tienes que ser muy creativo e inteligente para poderlos convencer de que suceda lo que tú quieres que suceda. Y muchas veces no te los puedes decir tan directamente, de quiero que suceda esto, porque entonces se pierde la magia. Quería ver si estaba alguno de ellos. No están. Mira, yo ya lo vengo haciendo hace muchos años. Pero me he llevado mis buenos sapos. Pero digo, vos sabés, ¿entendés? Vos tenés un personaje que funciona si lo retás, tenés otro personaje que funciona si lo hablas bien, tenés otro personaje que si lo ignorás, funciona, ¿viste? Es como, tenés que ser casi un psicólogo ahí adentro. Entonces, y te aprendes a empezar a manejar los hilos. Exacto. Yo este año he dicho que renunciaba, ¿sabes? Que me echaban. Ajá. Pasé de ser amigos a ser el malo, a que, bueno, no pude y me echaron. No, es un mes, tampoco es tanto, pero en ese mes, están metidos ahí, vos tenés que empezar a ser creativo en cómo manejar la psicología de cada uno, porque como es un programa de humor, tampoco me puedo pelear con ellos. Porque si no, pues van a estar enojados 2 días y a mí no me sirve. Tienes que conservar la buena vibra. Vos pensás que yo cada 2 días, 3, tengo que tener un programa hecho.
Porque esa es otra. Yo voy grabando y voy haciendo el guión de lo que estoy teniendo. Digo, bueno, acá terminó el programa 1. Listo. Sigamos. ¿Entendés? Entonces, yo no me puedo enojar porque ellos tienen que estar de humor, pero si no me enojo, no funcionan. Finalmente son los nenes. Sí. Y si no fueran así, yo no tendría el programa que tengo. Claro. Yo no los quiero de amigos, ¿entendés? Yo creo que ellos sean funcional al programa. Y ellos lo son. Pero ahí está la creatividad de ver cómo te relacionas con cada uno, o con todos juntos, o separados. Y eso lo vas buscando, ¿viste? Hay ideas muy celosas, mi querido Sebas. Me refiero a que de repente muchos creativos tienen una idea y la defienden y la defienden. Y yo lo que veo en Akashore, para darle la importancia que tiene este formato, es que está rodeado de muchos creativos. Obligadamente tienes que trabajar con así seas el realizador, el que trae montada la cámara, tiene que girarle la ardilla, tiene que estar creando. La persona que va a editar tiene que conocer los personajes. Ese punto es clave, porque, digamos, los realizadores, vos son como 20 robóticas y después tenés 4 handheld por turno, ¿no? 4 realizadores por turno. Que no son camarógrafos, son realizadores. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en una fiesta donde tengo un montón de gente y demás, el que está ahí a la par con ellos es el realizador. El realizador sabe si se va a poner a llorar y tiene que hacer un close-up. Exacto, tiene que reaccionar. Exacto. Yo puedo reaccionar, pero yo voy a tardar un poco en el control. Él no. ¿Entendés? Entonces termina siendo gente igual de importante que cualquier otro. ¿Entendés? O más. Porque ellos llegan a la reacción, o saben cuando uno le va a pegar al otro y ya abren el plano porque saben que ahí va a pasar algo. Porque entre todos están contando la historia. Exacto. Al final de cuentas. Es un programa que si la gente no tiene la camiseta, como se dice en Argentina, si no crees realmente que lo que estamos haciendo todos somos importantes, se hace muy difícil. Pensá que es un equipo casi de 100, 110 personas, porque son turnos de 12 horas. Y se van dividiendo, se van partiendo. Es una logística absurdamente gigante, ¿entendés? Y es lo que yo te decía, porque hay creativos, pero en desarrollo, en la producción, en conseguir, también tenés que ser creativo. Sí. Porque por las características del programa, hay gente que nos dice, no, ni loco quiero que vengan a Acapulco yo acá. Y ahí empieza toda la creatividad de decir, no, por favor, pero vamos a traer creatividad hasta para convencer. Sí, exacto. Y cuando yo te hablo de que tienes un equipo de creativos y si no eres creativo, te haces creativo porque así lo obliga el proyecto. Lógicamente son la gente de contenidos que son varios y que se dividen y que están generando todo el tiempo contenido y están poniendo atención y todo este rollo. Pero resulta que también el elenco son creativos. Y tú lo ves. O sea, tú lo ves a cuadro. Y por eso lo seleccionaste. Mucho más que nosotros. Lo que siempre nos pasa con ellos, sobre todo con Karime, Mane, Potro, nosotros se nos ocurre una idea. Bueno, ahora vienen y agarran el teléfono y se lo roban. Yo te aseguro que ellos van a venir a hacer una cosa 10 veces mejor que la nuestra. 10 veces mejor que la nuestra, ¿entendés? Son muy creativos. Sí. Muy creativos, ¿eh? Estos 3 que yo te digo, puta. O sea, me encantaría tenerlos a mí en el equipo. Y no hay una lucha, Sebas, no hay una lucha de repente con tantas ideas. O sea, tus ideas, tus propuestas, más lo que te propone la gente, más lo que te proponen de repente el elenco. No hay de repente como todas las ideas son buenas, pero a ver, tenemos que seguir esta línea. Lógicamente somos muy celosos y se empieza a enojar uno y se empieza a enojar el otro. No sé, es verdad eso, uno es muy celoso y a veces se enamora de ideas y, ¿viste? Y te llevan a lugares que no están buenos. Y ahí me parece que tiene que ver un poco con la madurez de un creativo. Primero, de entender claramente qué estás contando. Esto que yo te decía, bueno, Acapulco Yo es un programa de humor para este target de gente. Entonces, ya ahí hay un montón de ideas que vos vas descartando, ¿entendés? Esto no porque es para gente más grande, esto no porque va a ser medio una tragedia. Como, viste, entender a quién apuntás y qué querés contar, ya por lo menos te saca un poco. Después, obviamente, entre el equipo creativo, Loyor y yo, y sí, ¿viste? Y a veces negociás. Bueno, que hagan. Deja que hagan ellos a ver cómo queda. Y si queda mal, por lo menos ya le dimos la derecha de que confiamos en ellos. Casi siempre lo que hacen ellos es mejor que lo que hacemos nosotros, te lo aseguro. Pero, nada, tiene que ver con eso. Con saber a dónde vas, ¿viste? Cuál es el norte que tenemos que seguir. Eso te va limpiando un poco de tantas ideas. Se nota lógicamente que ya dominas el proyecto, que ya estás casado con él perfectamente. Pero, Sebas, ¿qué es lo más complicado de este proyecto? ¿Con qué te has enfrentado creativamente a decir esto ha sido un reto? Esto verdaderamente ha sido un reto y me lo impuse. Ya lo domino, ya lo superé. Soy mejor que antes, pero cada temporada te va imponiendo nuevos retos. ¿Con qué te has enfrentado en todas que tú dices, no puedo con esto? Ahora ya hace un par de años que ya como que la cosa fluye, pero porque los personajes
básicos están, pero en las primeras temporadas, claro, son chavos que salen a la noche, se divierten, llevan chicas y demás. Y si ellos no están predispuestos a divertirse sin ataduras, digamos, hasta que ellos confiaron en que yo lo editaba de tal manera que yo no iba a mostrar nada que ellos no quisieran, me costaba un poco llegar a ese punto. Ok, a ese nivel de confianza. Sí, claro, de confianza, de que ellos se sientan libres de hacer lo que quieran, que yo en algún punto no voy a poner cualquier cosa, ¿entendés? Que los voy a cuidar. Y nada, tuve temporadas de eso, de por ahí está el día 3, esto que yo te decía, y decir, no tengo un programa aún. Todavía no está el programa, ¿entendés? Me falta... Esto se elabora. Esto que yo te decía al principio de cómo fue evolucionando, nosotros al principio no nos metíamos, solo grabábamos lo que pasaba. Yo hace un año hicimos un programa llamado Real World, que fue el primer reality de la historia de MTV. Hizo un reality que se sigue haciendo igual. Entonces por ahí un capítulo lo contás en 10 días, porque no pasa nada. Y ahí te da un poco de impotencia porque vos sabés cómo hacer las cosas para que pase. Y me pasó antes. Ya hace un par de años que hago este proyecto y que no... Sí, que siempre tenés algo que decís, puta, no lo entiende. ¿Entendés que si hace eso no va a funcionar? Pero bueno, te vuelvo a repetir, Vero Pequis, que es la directora de contenido, es un monstruo. Es un monstruo. Yo le llamo comedia involuntaria a este tipo de conceptos en donde tú provocas y lo que sucede es involuntario. Comedia involuntaria, ¿no? Es un poco eso. ¿Se te ha salido de control, güey? Hay cosas que se te han salido de control y que tú dices, wow, me estoy metiendo incluso en peligro. ¿Cómo resuelves eso? ¿Por qué? Porque es involuntario. Aunque tengas un guión, hay cosas que se salen de control. Que en general, más allá de este programa, los realities se te van de control, ¿no? Sobre todo cuando uno es muy creativo y querés contar humor y bueno, y decidís que no haya un límite en lo que planteas para hacer, se te puede ir de control, claramente. Lo que suelo hacer en esos casos es parar todo. Para tener la mente clara cómo resolver. Parar todo, y aparte porque lo que tiene este tipo de reality es que te da una herramienta muy importante que son las entrevistas. Entonces, cualquier cosa que a mí me haya salido mal o que no quiero contar o que se terminó, yo te lo resuelvo con una entrevista. Ya. ¿Entendés? La narrativa del show es con entrevistas. ¿Entendés? La narrativa, vos la pintás con el reality. No es que vos tenés un reality y pintás con la entrevista, sino que es al revés. El tronco y la narrativa es con las entrevistas. Entonces, si hay algo que no me gustó o algo que se me fue de las manos, se corta ahí y yo después sé que tengo que preguntar y que me tienen que contestar para que esa pieza quede como queremos que quede. Tienes en tus manos, Sebastián, un proyecto muy interesante y tienes en tus manos un proyecto con una libertad creativa que de repente muchos creativos nos encantaría trabajar, porque lógicamente siempre tienes líneas, siempre tienes formatos que respetar y en este caso hay una libertad hasta cierto punto creativa muy padre, que muchos quisiéramos, el decir, ahora podemos hacer esto, ahora podemos hacer esto, ahora ya no lo quiero hacer, ahora queremos, o sea, el formato te da para eso. Sí. ¿Hay algún límite, hay algún autolímite creativo que tú digas, sí, pero hay una línea? Sí, claro. Bueno, tiene que ver con eso. Nosotros no tenemos como esta bajada de línea de a mí no me importa lo que vos hagas con tu vida, ni cómo la manejes, ni nada. Yo no me voy a poner en juez de eso. Pero a la hora de estar grabando y de tener la responsabilidad, que estoy somos 100 personas atrás de todo, hay cosas que tienen un límite, ¿entendés? Y en los tiempos que corren más, ¿entendés? El respeto al otro, el respeto a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Esos son límites que están muy establecidos y sobre todo en Viacom, ¿entendés? No quiero que se peleen, no quiero que traten mal a nadie, no hay géneros, ¿entendés? Todos somos libres de hacer lo que queramos con quien queramos dentro del marco del respeto mutuo entre uno y el otro, ¿no? Ese contrato que tiene que formarse en una pareja. Ese es el límite. Y si eso se pasa, se cortan las cámaras, se habla con la persona y no va a pasar, ¿entendés? Pero son tiempos en los cuales eso tiene que estar muy presente porque para MTV, para nosotros, es muy, muy importante. Muy. ¿Qué sigue para Sebastián como creativo, güey? De repente cuando tienes este tipo de proyectos donde tienes una libertad creativa y donde has hecho de todo, como bien me lo comentabas al principio, que has hecho cine, que has hecho un chorro de formatos de programa, te da una libertad creativa muy cañona, pero ¿qué sigue para ti, güey? ¿A qué ambicionas? O sea, que tú dices, quisiera ahora hacer esto.
Inventar esto, atreverme a hacer esto. No, a ver, lo que siempre hablamos, sobre todo con el equipo de Mío Creativo, es las plataformas van evolucionando más rápido que nuestra cabeza, sí. claramente. Y bueno, cómo llegar a emparejar por lo menos esa evolución. Esto que yo te decía al principio, ya un programa de tele no solamente lo concebís como un formato de 90 minutos, 60 minutos, sino que tenés un montón de piezas, ¿no? Tenés el programa, las cápsulas, no sé, piezas de 3 minutos. Entonces, ir viendo del otro lado qué pasa, ¿entendés? Ahora nos pasó que hicimos el reality de Palazuelos y nada, no sé, fue un desafío gigante, porque bueno, Palazuelos viene de la tele clásica, sí. Quería estar en MTV, no tiene la edad del target de la gente de MTV, entonces ¿cómo lo contábamos? Y bueno, si vos lo ves, tiene las piezas, arrancan con un GIF, y después tienen un meme, y después, ¿entendés? Y bueno, ahí descubrimos que se puede contar con gente que no está dentro de ese, contar, ¿viste? Poder llegar a esa gente. Pero encontraste la idea para conectar. Bueno, por ahora parece que sí, parece que a la gente le gustó, y en Netflix lo ven y demás. Y el desafío es ese, es tratar de estar siempre parejo a las plataformas y ser creativo para no quedarte, porque en la primera que cerraste los ojos, es un tren que no para, ¿no? Has hablado varias veces de tu, y lo has mencionado, de tu equipo creativo. Está padre, me gusta que los estés mencionando y que des de saber que estás rodeado de un equipo de creativos. ¿Qué tan difícil es crear un grupo de creativos o conseguirlos y decirles, ya no te vayas? Porque es muy difícil. Me preguntaste cuál fue el peor desafío de tu carrera, ese. No sé. No, ahí porque, está. digo, primero que esto, por lo menos la tele, el cine, se hace con un grupo de gente. Digamos, por más que sea muy piramidal, porque después hay decisiones que son absolutamente irracionales y de gusto, esto es un grupo de gente. Tiene que haber un equipo de gente que se ponga la camiseta que le guste. Uno tiene sus propias personalidades, sus propios gustos, los otros también, nadie tiene la razón, y juntar eso, una vez que encontrás eso, de gente que podés tener las mismas ideas, ir para adelante, es buenísimo. Pero te digo que el equipo creativo son como 7, 8, y es uno mejor que el otro, y sin esa gente nada funciona, ¿eh? No hay forma de que no funcione. Y lo que te decía, en la parte de desarrollo, desde el que hace el Excel, tiene que ser absolutamente creativo para poder con esa plata hacer las ideas que queremos en tiempo y forma. Entonces, la creatividad es como la base, ¿no? Como el primer disparador para poder llegar al puerto. Y para cerrar, mi querido Sebastián, algo que me gustaría que le quedara a todos esos chavos, a todas esas personas que están en este rollo creativo en diferentes ámbitos. Formatos como este, ideas como estas, ¿cómo las vendes? Ese es otro trabajo creativo. O sea, ¿cómo el más creativo de todos. El más creativo. Porque tú puedes tener una idea, tú puedes crear un piloto, tú puedes crear todo para mostrarlo, pero tiene que salir a la luz. Ese es el reto de todo creativo, de que la idea salga de aquí y que se vea. Es como, ¿Cómo vendes esa idea? Yo lo que pensaba que es como un casting. ¿Viste? Que si el actor ese día se levantó mal y fue al casting, la cagó. Y puede ser el mejor actor del mundo. Cuando vas a vender una idea, te pasa lo mismo. Tienes que encontrar el momento. Y lo más creativo de todos los tiempos que corren, porque digo, ideas tenemos todos. Y seguramente tengamos una buena idea todos. Y no hay plataforma para todos. Entonces me parece que lo más creativo es llegar a la persona que decide, ¿no? Y yo he visto cosas impresionantes, desde Slim que le gustan los zapatos y gente que le ha comprado zapatos y le ha llevado uno solo y que se lo recibía para contarle la idea, le daba el otro. Brillante. Brillante. De eso, para adelante 1000. Porque la idea primaria es cómo llegás a la persona que le tenés que vender la idea. Y después que ese día estés bien y que ese día estés como con ángeles. Son muchos elementos. Pero es la situación más creativa, yo creo, de todo el proyecto. Llegar al momento a vender la idea. Y una vez que estás ahí sentado, para mí es sin tapujos y con toda la pasión del mundo, aunque sea malísima tu idea, vos tenés que creer. Es como un tenista. Estás vos solo contra el mundo. ¿Entendés? Entonces vos sos el mejor del mundo. Cuando estás sentado ahí, tu idea es la mejor idea del mundo. Y ahí va. Si no, no hay forma. Dentro de la empresa de televisión en México, que es Televisa, hay una anécdota muy interesante que cuentas precisamente lo que tú dices. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Todo el mundo dice,
Si él hubiera llegado en otro momento con el ejecutivo de Televisa a decir, te traigo una buenísima idea. ¿Ok? ¿Cuál es? Vamos a crear una serie de un niño que es pobre, que dice pi, 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 y es una vecindad. ¿Y qué más sucede? Todo sucede en una vecindad. ¿Ok? ¿Y quiénes van a ser los niños? Yo. Pero si tienes 42 años, pero lo quiero hacer yo. O sea, cualquier criterio de cualquier ejecutivo en su momento diría, ¿estás loco? Por supuesto que no. Pero algo que tiene Chespirito es que supo vender las ideas, supo encontrar el momento, supo encontrar el ganarse primero la confianza. Total. Y supo ir colocando. Entonces es un ejemplo clarísimo de cómo una idea que te la cuentan y parece mala. Total. Bueno, es como a mí, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cómo vendieron las tortugas ninja? Entonces, 4 tortugas que son de artistas del neorrealismo italiano que comen pizza en Nueva York abajo. Y ¿quién compró la idea? Y que el padre es un padrastro porque son adoptados y es una rata. Y son del... Yo te saco a tiros. O sea, no es... Digo, ¿estás drogado? Lo interesante no es quién compró la idea, es quién la vendió, por el amor de Dios, y que me dé un curso. Un genio. Un genio. El vendió tortuga ninja es un genio. Pero lo que decís vos. Sí. Pero ahora vas a ser un nene y vos tenés 40 años y lo querés hacer vos. ¿Cómo? Entiendo. Así es. Mi querido Sebastián, muchísimas gracias. Vamos a estar muy al pendiente de todo tu trabajo. Lógicamente vamos a compartir tus redes sociales para que los chavos conozcan más de ti, que la gente conozca más de ti. Y estoy seguro que van a venir más proyectos porque todos los creativos lo que tienen es que siempre van en busca de descubrimientos. Exacto. Aunque junten cosas que ya existen, aunque vuelvan una capirotada, siempre va a salir un nuevo producto. Y de eso está hecho el mundo. Gente creativa que está descubriendo cosas nuevas. Los creativos, exacto. Sale. Y querido Sebas, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Listo, señores. Muy bien. Chingón, señor. Es buenísima la de Chespirito, ¿eh? Está buena, güey. Claro, boludo. Sí, brillante, ¿eh? Porque pone tú que el ejecutivo dijo, me late la idea, pero hazlo con niños. Claro. Y no hubiera funcionado jamás con niños.